Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Omar Sempertegui, analista internacional. Nos acompaña desde Ecuador. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Trina? Buenos días. Gracias, Omar, por acompañarnos hoy. Buen día. Bueno, hemos visto que ya estamos en el cierre de estas elecciones presidenciales o generales en Ecuador, donde la contienda parece estar concentrada entre Daniel Noboa y Luisa González. Efectivamente, son las dos fuerzas políticas que más opciones tienen. Se han realizado diferentes tipos de mediciones a lo largo de los meses. Eh, Como es común en época electoral, existe una especie de competencia de encuestadores, de ver quién saca más números, quién saca de pronto, quién grafica mejor la polarización que tenemos en Ecuador. Pero efectivamente, indistintamente de que las encuestadoras sacan cifras diferentes, existen dos fuerzas más opcionadas para pasar la segunda vuelta, que en este caso son la RC5 y ADN7. Puntualmente ese sería el escenario polarizado, pero existen ciertos actores políticos. Recordemos que tenemos 16 candidatos, incluyendo a los dos antes mencionados. Entonces, de los 16, esos dos son opcionados, pero existen 14 candidatos peleando por un puesto en Carondelet y por posicionar a sus candidatos a la Asamblea, tanto provinciales como nacionales. Entonces, vamos a tener ciertos resultados para lo que son el tercer, cuarto, quinto y sexto que queden en estas elecciones, porque todos ellos van a estar buscando arañarle puntos a los dos primeros. Algunos están buscando la forma de menoscabar la imagen de Luisa, otros están buscando la forma de menoscabar la imagen de Noboa, con la finalidad de quitarle cierto puntaje, ¿no? Entonces, esta situación, en qué deriva? Deriva en que vamos a tener, por ejemplo, desde ayer hasta el día sábado, vamos a tener, por ejemplo, escenarios en los que ya no se puede hacer campaña, pero va a haber algún tipo de manifestación o va a haber eventos extrapolíticos que puedan, digamos, cambiar la percepción del electorado o puedan influir de alguna forma en su decisión, porque existen números que demuestran que la mayoría de votantes iba a decidir recién a partir del silencio electoral y algunos incluso el día sábado recién iban a pensar en quién votar. Y esas cifras se mantuvieron hasta el mes de diciembre, enero, que se hicieron las mediciones. Es decir, no es hace mucho tiempo que pasaron estas mediciones y todavía no había, o sea, había un alto nivel de indecisión, más del 39%. Omar, ¿y ahora cómo podríamos evaluar a lo que ha sido este gobierno transitorio de Daniel Noboa de 15 meses y también estos hechos muy destacados de lo que fue estos 15 meses? Por supuesto, tenemos lo que fue la crisis diplomática entre México y Ecuador, lo que ha sucedido más recientemente con respecto a los aranceles. ¿Qué peso ha tenido esto en su gobierno de cara a estas elecciones? Si esto podría perjudicar o no sus intenciones de voto, pero entendiendo también el tema del Producto Interno Bruto con respecto a la economía que bajó un 1,5%, la crisis energética provocada por la sequía, y también tenemos lo más reciente que fue el 8 de diciembre reciente, en el que 4 menores de edad murieron y se señala, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Bueno, son temas que sí han calado en la imagen del presidente. Existen estudios de opinión realizados tanto por encuestadoras que se muestran más favorables en números hacia el oficialismo y encuestadoras que son más favorables con el primer grupo opositor, que es la RC. Ambas líneas, digamos, de narrativa demuestran en sus cifras que existe un rechazo por el tema del manejo de la crisis energética, que gracias a Dios hoy en día ya no lo tenemos, pero existe un detalle. Existe una posibilidad de que para el mes de abril volvamos a los apagones, indistintamente del resultado del día domingo. Es decir, no se resolvió el tema, no está resuelto. Por otra parte, lo que mencionas, la gravedad del asunto de los cuatro niños del sector Malvinas en Guayaquil, que fueron aprehendidos por elementos de la milicia de las Fuerzas Armadas, puntualmente del Ejército, llevados a la base de Taura, posteriormente, según el relato digamos, la versión de ellos es que fueron puestos en libertad en un cantón cercano, que creo que es la Troncal o el Triunfo, que está por ahí cerca, y que efectivamente luego de eso, pues ellos tuvieron un trágico final. Esto todavía tiene que verificarse, no se sabe si efectivamente fueron las Fuerzas Armadas, no se sabe si fueron malos elementos de las Fuerzas Armadas vinculadas a una banda de crimen organizado, o si fueron propiamente, digamos, personas que pertenecen a los GDOs, a delincuentes que pertenecen a estos grupos delictivos organizados, ¿no? Todavía no se sabe, eso tiene que esclarecerse. Entonces sí es un tema que lastimó la imagen del gobierno porque por un lado es el tema de la inseguridad y por otro lado si es que fueron las Fuerzas Armadas y fue algo por acto digamos, de las Fuerzas Armadas sin pertenecer a un GDO, estamos hablando de que fue abuso de poder y un exceso por parte del Estado. Entonces por los dos lados tiene algo es como que le perjudica a Novoa, ¿no? Ahora hablemos de lo que pasa con México, ¿no? Más allá del tema de la embajada, que creo que lo conocemos bien, lo que pasó en Quito el año pasado.
Hablemos de lo que pasó hace poco también, ¿no? No se resarcieron las relaciones entre México y Ecuador. Recordemos que el PIB de México es 15 veces el de Ecuador, o sea, para que nos hagamos una dimensión de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros como Ecuador, digamos, deberíamos estar buscando venderle a países que tengan mayor cantidad de habitantes, que tengan un consumo interno mayor, que su demanda no sea satisfecha por la producción interna. Es decir, que si nosotros pudiésemos exportar, digamos, productos a México y Brasil, que son los dos países más poblados, de ahí, bueno, y si podemos a Colombia, Venezuela, Argentina, a todos los demás países exportar mayores porcentajes de nuestros productos, tendríamos un mayor ingreso por medio de las exportaciones. En este caso, lo que se habla es que es marginal el margen de negociaciones entre México y Ecuador. Yo no lo vería de esa forma. Hay algunos que lo ven como algo marginal porque dicen que Ecuador le vende 800 millones de dólares a México y México le compra 200 millones de dólares en productos, un tema así, ¿no? Pero yo no lo veo de esa forma. Yo lo veo es como que está cerrando la posibilidad de entrar a un mercado de 128 a 130 millones de habitantes, como es el mercado mexicano, el mercado interno. Su población es 9.7 veces mayor que la población ecuatoriana, aproximadamente, no hablando de cifras, digamos, redondas, y creo que Ecuador debería apuntar a entrar a ese mercado a suplir de lo que necesita ese consumo interno. Entonces, volviendo al tema de las relaciones diplomáticas, claro, la imposición de aranceles, digamos, no es que le afecta a Ecuador como gobierno directamente, sino que le afecta o le afectará al bolsillo de los consumidores ecuatorianos que compran en su mayoría medicamentos a México y que son importados desde México hacia Ecuador. Entonces, teniendo esto en cuenta, a muchas personas no les gustó. Hubo un cierto rechazo, ¿no? Algunos otros se trataron de desviar el tema con que no es necesario, no es importante, pero realmente si hablamos de términos específicos de macroeconomía, estamos hablando de que México es un mercado gigantesco y tiene un poder económico mucho mayor que el de Ecuador y deberíamos nosotros tratar de alinearnos con ellos para nosotros venderles más productos a ellos y de esa forma nosotros generar riqueza dentro del Ecuador. Creo que había un tema que me habías mencionado también, el tema de cómo está el decrecimiento económico de Ecuador. Entonces, Ecuador ha venido en una crisis desde el 2018 aproximadamente. Hubo una recesión interna producto del endeudamiento con o sea, lo que es la deuda externa, el pago con los acreedores, se dio el tema de que hubieron unas paralizaciones que causaron pérdidas y posteriormente para 2020 vino la pandemia. La pandemia afectó a toda la economía global, no solamente al Ecuador. La única diferencia es que la mayoría de economías de la región para 2021 comenzaron a levantar, 2022 ya estaban recobrando niveles previos de pandemia, 2023 ya están peleando otra vez por subir, 24 ya fue un buen año para muchas potencias, para muchos, digamos, países de la región. Venezuela incluso creció creo que al 2.1, si mal no recuerdo, es decir, hubo varios países de la región que crecieron. Ecuador crece, pero crece más lento, todavía no recupera los niveles de crecimiento previos de pandemia. Entonces, no podemos decir que esto es relativamente directo, culpa de Novoa, pero sí podemos decir que no hubo una gestión adecuada con respecto a los recursos que tenemos para vender, por un lado, y no hubo una generación de riqueza interna que, digamos, hasta cierto punto pueda satisfacer el desempleo nacional, el desempleo friccional. No se dieron estas situaciones en el gobierno de Novoa. Él dice que un año es muy poco, tú mencionaste que son 15 meses y efectivamente en las promesas que él hizo en el año 2023 en el debate presidencial dijo que sabía cómo resolver esto. Entonces no pudo resolverlo y ahora busca la reelección. Existe un sector del padrón que sí está de acuerdo con Novoa y que quiere darle más tiempo. Existe otro sector del padrón que está completamente en desacuerdo y consideran que no es el idóneo, como que ya perdió su oportunidad de demostrar lo que podía en 15 meses y quieren darle digamos, el respaldo a la RC que viene peleando los últimos 6-7 años, vienen peleando fuerte por la presidencia y siempre obtienen una mayoría en el Parlamento. Entonces, tomando en cuenta esta polarización y tomando en cuenta que existe un 40% del padrón que no se considera ni correísta ni anticorreísta, es decir, no cae en este juego de narrativas de ellos contra nosotros, vamos a ver que el día domingo, si bien vamos a tener dos fuerzas que van a primar y van a pasar a segunda vuelta, vamos a ver cómo los terceros, cuartos y quintos van a tener algún tipo de relevancia y van a ser importantes para la negociación en el balotaje. Y también vamos a ver cómo se reparte la asamblea, porque eso sí va a quedar definido en esta primera vuelta. El tema del Parlamento es sumamente importante y se pronostica que Novoa no va a obtener la mayoría en la asamblea, sino que va a ser la segunda o quizás tercera fuerza, la tercera minoría del Parlamento. Dando el RC, digamos, son los primeros que van a ser la primera minoría y vamos a ver con quiénes se alía la RC y con quiénes se alía ADN para obtener alguna mayoría simple en este Parlamento. Entonces el escenario de la polarización va a trascender hasta el
a trascender al Parlamento y veremos qué sucede realmente el domingo con los terceros, cuartos, quintos y sextos que van a estar peleando de pronto algún tipo de porcentaje y van a poder negociar de pronto con sus candidatos desde el Parlamento. Sí, Omar, y por eso le pregunto también, recordemos que Daniel Noboa fue sorpresa en las elecciones anteriores. Ahora tenemos, por supuesto, si nos basamos en los datos, Daniel Noboa se impuso con un 51% y Luisa González con un 48%, pero hay probabilidades de que nos podamos sorprender nuevamente, quizás no con Daniel Noboa, porque aunque ha bajado su popularidad, sigue siendo alta, pero podríamos ver quizás otra sorpresa en búsqueda de cambios en el país, que den respuesta a lo que está sucediendo. Y recordemos además que está, por ejemplo, la candidata de fórmula de Villavicencio. Correcto. De hecho, existen mediciones, indistintamente de los números que den, pero por lo menos existe una especie de orden, ¿no? Algunos coinciden que Noboa va primero, otros coinciden que Luisa va primero, pero todos coinciden que Andrea González va tercera, por ejemplo. Algunos otros coinciden que Isa va cuarto, otros coinciden que, no, que Jimmy Jairala va tercero o cuarto, peleando ahí con Andrea. Entonces se habla de que por ejemplo, ahora que hablamos ya puntualmente de los posibles peleadores o los que estén luchando por el tercer puesto, el tercero o cuarto, como quien dice, está Andrea González y Jimmy Jairala, en algunas mediciones coinciden, distintamente el porcentaje que se les otorga, estamos hablando de que en ese puesto están peleando ese tipo de, están terciando, como quien dice, y entre lo que es el quinto y sexto se ve también que está peleando Isa, se ve el señor Cucalón, el posterior, o sea, después de ellos se le ve también al señor Granja y al señor Kronfeld peleando por el séptimo puesto de pronto. Entonces son mediciones que coinciden en este orden, varían un poco, algunos lo ponen a Granja más arriba, otros más abajo, algunos ponen a Isa más arriba, otros más abajo, o sea, varía mucho, ¿no? Depende también de dónde se hizo la medición, si fue nacional, si fue regional, si fue, digamos, micro regional, macro regional, dependiendo de todo ese tipo de repartición que se haga con las encuestas, con las muestras, ahí se va a tener un mejor sondeo. Por ejemplo, el señor Isa tiene bastante fuerza en Oriente y en la Sierra Central, por ejemplo. La RC tiene bastante fuerza en Manabí, por ejemplo, y se la pelea con ADN. En Guayaquil está dividido, pero por ejemplo tienen en Guayas y Santa Elena presencia de Jairala, que es recordado por su paso cuando fue prefecto. Entonces, según uno se lo haga, va a tener mayor o menor incidencia al candidato, ¿no? Entonces, Granja también tiene cierta acogida de cierto sector de la izquierda a nivel nacional, no tiene un nicho específico más que el de la izquierda. Kronfle se mantiene peleando por el tema de que el PSC es un partido, digamos, histórico y tiene su militancia, tiene por ahí ciertas personas allegadas, no tienen la fuerza que tuvieron hace unos 10, 15 años, pero tienen relevancia todavía en el tablero. Y tenemos 10 candidatos que todavía son algunos nuevos, otros que están probándose, que podrían tener algún tipo de incidencia en el tema de la asamblea, por ejemplo. Claro. Quizás ellos no lleguen ni al 2%, pero van a tener algo que pelear en la asamblea, van a poder meter si quieren unos 5 a 6 asambleístas cada uno, entre provinciales y nacionales, los que tengan esa oportunidad. Y eso va a influir bastante en las negociaciones en el Parlamento que vamos a tener para este próximo periodo. Porque recordemos que Noboa, en este periodo, como se le ha llamado transitorio, que es para completar el periodo de Lazo después de la muerte cruzada, no ha tenido o no tuvo una mayoría. Sin embargo, en las negociaciones la Asamblea le ha aprobado o le ha denegado ciertos proyectos. Entonces, si Noboa no obtiene la mayoría, que es muy difícil que lo obtenga para este nuevo periodo, vamos a ver cómo Noboa va a tener que negociar con estos grupos pequeños, porque va a haber una especie de atomización ahí, una dispersión que genere que en la Asamblea tengamos pequeños grupos de 5 o 6 de diferentes partidos, pero que si juntas 4 o 5 partidos va a llegar a 30, 35, 40, y ya es una cantidad importante con la que se puede negociar. Muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos este viernes. Estaremos muy atentos a lo que sucede en Ecuador este domingo. Gracias, Trina. Bendiciones y nos vemos pronto. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa en Noticias Globovisión Internacional y ya regresamos.